Bien, en este video vamos a ver el método algebraico para poder balancear correctamente una ecuación química. ¿Sí? Vamos a volver a modo de ejemplo a la primera reacción que habíamos visto en el primer video de balance, ¿sí? En donde yo les mostraba que por prueba y error era bastante complicado, a veces si no se tiene mucha práctica, en balancear correctamente la cantidad de átomos de cada elemento, tanto del lado de reactantes como del lado de productos. En este sentido, el método algebraico ofrece una gran ventaja, que sí o sí voy a llegar a un resultado, pero la desventaja es que justamente como involucra una parte algebraica, o sea, una parte matemática, puede llevar mucho tiempo y a lo mejor es otra fuente de error en donde yo a lo mejor meto la pata en una ecuación y me equivoqué en todo el balance, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método algebraico? En primer lugar, en justamente la parte de álgebra, hay que hacer considerar cada coeficiente estequiométrico como una incógnita, ¿sí? Letras. Por ejemplo, a este coeficiente le vamos a poner a este coeficiente B, a este C y a este D. ¿Sí? Cada uno de los términos o cada uno de los compuestos va a tener su coeficiente asociado. Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, vamos a poner acá, como siempre, receta. Y vamos a ir escribiendo los pasos, los pasos para cada uno, para este método. Entonces, paso número 1, los coeficientes estequiométricos van a ser incógnitas, ¿sí? Letras. Vamos a ir al paso número 2. Ahora vamos a tener que plantear las ecuaciones que relacionen los coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a tener que plantear? Cada elemento va a tener su ecuación, ¿sí? Entonces, fijémonos qué elementos tenemos. Tenemos al hierro, tenemos al hidrógeno y tenemos al cloro, ¿sí? Entonces, tenemos tres elementos, vamos a tener tres ecuaciones. La ecuación correspondiente para el hierro relaciona los átomos de hierro. Entonces, fijémonos que en esta molécula, en realidad, el hierro está en estado atómico, ¿sí? O sea que tengo un hierro. Entonces vamos a decir que A sería 1 para este caso. Mientras que en C, el hierro sigue siendo 1. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto al hierro, la cantidad A va a ser igual a la cantidad C. ¿Sí? Vamos con el hidrógeno. Ahora, entonces, en B tengo 1 y en D tengo 2. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir que B es igual a 2 veces D. ¿Sí? O sea, voy escribiendo la cantidad de átomos o la relación de átomos que tengo en cada coeficiente, ¿sí? En cada compuesto asociado a cada coeficiente. Y vamos al cloro ahora. El cloro está en B, con un átomo, ¿sí? Y está en C, con 3 átomos. Entonces acá voy a poner 3 por C. ¿Basta acá? Entonces, estas ecuaciones voy a tener que escribir a cada una de las letras con la atomicidad. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Hierro tengo 1 y 1, entonces A es igual a C. Hidrógeno tengo 1 acá y 2 acá, entonces B es igual a 2D. Y cloro tengo 1 acá y 3 acá, entonces B va a ser igual a 3C. El paso 3 es clave. Vamos a asignarle a alguno de todos estos un valor
que yo tenga ganas, ¿sí? Básicamente un valor arbitrario. Casi siempre conviene que ese valor arbitrario sea 1 y que todo esté en relación a ese valor, ¿sí? Entonces vamos a poner valor arbitrario 1. ¿Y qué voy a hacer con ese 1? Voy a elegir qué letra es 1, ¿sí? Entonces supongamos que A es 1, lo vamos a ir escribiendo en otro color. Entonces el paso 3. Yo digo que A es igual a 1, ¿sí? Si A es igual a 1 y A es igual a C, entonces C es igual a 1, ¿sí? Después, yo acá tengo a C, que me relaciona C con B. Entonces, si C es 1, B es igual a 3 por 1, 3, ¿sí? Y después, yo acá despejé B, entonces puedo ir a esta otra ecuación. D va a ser igual a B dividido 2, ¿sí? Estoy despejando acá. Despejo D, paso este 2 dividiendo para allá, ¿sí? Entonces acá me va a quedar que D es igual a 3 medios. Entonces yo ahora podría reemplazar cada uno de los coeficientes por lo que yo despejé. Entonces me queda que A es 1, entonces me quedaría 1, un hierro, más B es igual a 3, 3 ácido clorhídrico, me da C, que es 1, un cloruro de hierro, más D, que es hidrógeno, 3 medios de hidrógeno. Ahora, tener coeficientes fraccionarios no es conveniente, entonces yo para poder sacarme este 2 de la fracción, yo voy a tener que multiplicar todos los coeficientes por 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con naranja. A todos los coeficientes los multiplico por 2. Entonces, la única forma de garantizar que se respeten las proporcionalidades es justamente hacer que todo sea multiplicado por el mismo factor y así se conserva la igualdad que estaría representada por esta flecha. ¿Sí? Si se acuerdan de matemática, si multiplico todo un lado de la igualdad por un factor y todo el otro lado de la igualdad por el mismo factor, la igualdad se mantiene. Entonces ese factor distribuye, este otro factor distribuye, entonces siendo ese factor 2, para distribuirlo y simplificarlo y que me quede 3 solo, me quedaría 2 hierros más 6 ácido clorhídrico, me da 2 cloruros férricos más 3, este 2 se me simplifica, hidrógeno, ¿sí? Y ahí me quedó correctamente balanceada la ecuación química por este método. Veamos otro ejemplo, ¿sí? A esta reacción ya la vimos cuando vimos la formación de hidróxidos. Recordemos que es una reacción de un producto solamente, o sea, una reacción simple. Tiene como su forma fácil y rápida de balancear, pero bueno, también podemos ver el método algebraico para entender cómo funciona. Entonces, nuevamente colocamos los coeficientes como letras, ¿sí? Y vamos a tener ahora la generación de las ecuaciones. Entonces tenemos que A va a ser igual a C, ¿sí? Fijémonos, perdón, 2A va a ser igual a C. Fijémonos que acá tengo 2 aluminios y acá tengo un aluminio, ¿sí? Después tenemos otra ecuación para el oxígeno, 3A más, ¿sí? Un B va a ser igual a 3C, ¿sí? Fíjense
cada uno de los términos del oxígeno va a estar, o sea, la flecha va a representar la igualdad y cada uno de los átomos del oxígeno va a ir en el coeficiente, ¿sí? Entonces acá tengo 3 oxígenos, va a ser 3A, acá tengo 1 oxígeno, va a ser 1B, y acá tengo 3 oxígenos, va a ser 3C. Y por último me queda el hidrógeno, tengo 2B, acá tengo 2 hidrógenos en B, es igual a 3C, ¿sí? Entonces, acá de vuelta tengo que resolver esto. A alguno de los valores le voy a asignar un valor, a uno de los coeficientes, perdón, le voy a asignar un valor arbitrario. Por ejemplo, a A le voy a poner 1, ¿sí? Entonces, con eso empiezo. En la primera ecuación, yo reemplazo 2 por 1, va a ser igual a C. Entonces me queda que C acá es igual a 2. Y después, claramente no me conviene despejar de esta, sino más bien de esta. 2B va a ser igual a 3 por 2, que ya despejé, que es C, ¿sí? C es 2. Entonces acá despejo 3 por 2, 6, dividido 2, va a ser B. Entonces B es igual a 3. Con lo cual yo acá puedo balancear. A va a ser 1. Entonces no le pongo nada. Va a ir el 1, que está implícito por la presencia del compuesto. B es 3. Y luego C va a ser 2. ¿Sí? De vuelta. En este caso, en reacciones de producto simple, de producto único, claramente me conviene hacer alguna de las otras estrategias que vimos en los videos anteriores, porque justamente toda esta formulación de las ecuaciones es medio compleja. Pero bueno, yo les voy mostrando para que vean cómo funciona este método, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo más. Fijémonos en este. Plata, que reacciona con ácido nítrico, me da nitrato de plata y dióxido de nitrógeno más agua, ¿sí? Entonces, acá se empieza a complicar un poquito porque claramente tengo más coeficientes y tengo más átomos. Entonces voy a necesitar más ecuaciones. Entonces, colocamos las letras correspondientes a cada coeficiente, ¿sí? Y entonces comenzamos. Plata. Vamos con la plata. A plata la tengo en A con 1 y en C con 1. Y acá ya está el igual. Entonces vamos a poner A es igual a C. Vamos con el hidrógeno. Al hidrógeno lo tengo solamente en el coeficiente B con 1. Y del otro lado lo tengo solamente en el coeficiente E con 2. ¿Sí? Vamos con el que sigue, el nitrógeno. Al nitrógeno lo tengo en B con 1 y luego lo tengo en C con 1 y en D con 1. Así que ojo con esto, porque no vaya a ser cuestión de que nos olvidemos o que nos comamos uno de los términos en donde se encuentre un átomo, ¿sí? Que eso suele ser un error muy frecuente. Por ejemplo, yo digo, acá está el nitrógeno, B es igual a C, y me olvido de este, y después ya las proporciones son cualquier cosa, ¿sí? Entonces, acá está el nitrógeno, controlo, no está en ningún otro lado más, y vamos con ahora el oxígeno. Tengo oxígeno 3 veces B, ¿sí? Lo tengo con un 3 en B, y lo tengo del otro lado, 3 veces en C, 2 veces en D, y una vez en E, ¿sí?
El oxígeno acá tiene una ecuación hiper complicada. Bien, entonces, planteamos las ecuaciones. Ahora a uno de ellos les asignamos un valor arbitrario de 1. ¿Sí? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser cualquier número, pero eso nos va a dar la proporcionalidad. ¿Por qué nos conviene el 1? Porque así de esa forma nos van a quedar todos los coeficientes con la mínima expresión, ¿sí? Con el valor más chiquitito, y de última con valores fraccionarios que luego yo simplifico ese denominador multiplicando todos por ese número, pero así aseguramos que la expresión de la ecuación química sea la mínima, ¿sí? En términos de coeficientes estequiométricos. Porque a lo mejor yo le pongo 3 y me queda todo con múltiplo de 3. Después tengo que estar simplificando y eso es otro paso adicional. Mejor, de última, que nos queden coeficientes fraccionarios, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos todas las ecuaciones planteadas. Ahora nos queda asignarle a uno de estos valores, a uno de estos coeficientes, perdón, un valor arbitrario. Entonces, como siempre, podríamos empezar por A. Entonces, vamos a decir que A es igual a 1. A es igual a 1. Y entonces también podemos decir que C es igual a 1. Bien, ¿cómo avanzamos con esto? Y tendríamos que encontrar otra ecuación que tenga o A o a C. Fijémonos, acá tenemos B es igual a C más D. Y acá B es igual a C más D más E. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo resuelto C, pero después tengo dos incógnitas en la misma ecuación. Y acá tengo tres incógnitas en la misma ecuación. Yo acá sé que C es 1, pero después no puedo resolver el resto. Entonces, ¿qué pasa? No siempre me conviene arrancar por el coeficiente A. Casi siempre me conviene agarrar un coeficiente, ¿sí? Y empezar por el que esté en más ecuaciones. Por ejemplo, llamemos a B igual a 1. ¿Sí? Entonces B es igual a esto, B es igual a esto y B es igual a todo esto. ¿Sí? Entonces, B es igual a 1. Luego, E, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre 2. ¿Sí? Luego, vamos a tener que B es igual a C más D. No tengo acá ni C más D, pero puedo poner que 1 es igual a C más D. Y luego tengo que D, o sea, 3 es igual a 3C más 2D más E, que sé que E es 1/2. Y fíjense, acá de vuelta tenemos esta situación en donde nos estamos quedando como en una encrucijada nuevamente, porque tenemos de vuelta dos incógnitas, pero ¿qué pasa? Por lo menos acá tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces hacemos un nuevo sistema de ecuaciones acá, despejamos, por ejemplo, C es igual a 1 menos D, y ahora reemplazamos C en la segunda ecuación, ¿sí? Como hacíamos en matemáticas. Entonces vamos a reemplazar en la segunda ecuación a C. C va a ser 1 menos D, entonces me va a quedar 3 por 1 menos D más 2D más 1/2. ¿Sí? Y acá sigo. 3 va a ser igual a 3 menos 3D más 2D más 1/2. ¿Sí? Distribuyo este 3. Y acá, álgebra, solamente puedo trabajar con incógnitas o sea, puedo operar
solamente términos algebraicos que tengan la misma incógnita o el mismo coeficiente. ¿Qué quiere decir? Que por un lado voy a operar con las D y por otro lado voy a operar con los términos numéricos. ¿Sí? Entonces, voy a llevar todos los términos numéricos para un lado. 3 menos 3 menos 1/2. ¿Sí? Paso a este 3 restando y paso a este medio restando. Y me quedo con las D de este lado. Menos 3D más 2D. ¿Sí? Entonces, ahora me queda menos D. ¿Sí? Menos 3 más 2, menos 1. Entonces, menos 1D. Y acá me queda 3 menos 3, 0. Menos 1/2. Entonces me queda que D es 1/2. Y ahora puedo volver a la primera ecuación. ¿Sí? C es igual a 1 menos D. Entonces C es igual a 1 menos D es igual a 1 menos 1/2. C es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, tengo varios factores que son 1/2. Veamos cómo queda la ecuación. Vamos a copiarlo. Y vamos a ir reemplazando. ¿Sí? Entonces, C es 1/2. C es 1/2. D también es 1/2. E es 1/2. B es 1. E es 1/2. B es 1. ¿Sí? Y nos falta A, que me lo comí. ¿Sí? A es igual a C. A C lo despeje de acá, es 1/2, así que A va a ser también 1/2. ¿Sí? Como no puedo tener estos medios, voy a multiplicar todo por 2. Y me va a quedar una plata reacciona con 2 ácido nítrico para dar un nitrato de plata más un dióxido de nitrógeno más un agua. ¿Sí? Y ahí quedó balanceado, fijémonos, una plata, 2 protones, acá hay 2 protones, 2 nitrógenos, acá tengo uno y acá tengo otro, y tengo 2 por 3, 6 oxígenos, acá tengo 3, acá tengo 2 y acá tengo 1, en total 3 más 2 más 1, 6 oxígenos. Y así esta reacción quedó balanceada. Pero fíjense realmente que puede llegar a ser muy complejo trabajar con el método algebraico en algunos casos. Entonces, por ahí puede ser más fácil hacer el método iterativo, que quiere decir probar. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, si yo directamente veía esta agua, multiplicaba esto por 2 y después contaba y ya estaba listo, en lugar de tener que estar viendo justamente todo el método algebraico. Entonces, de vuelta, no sé si se acuerdan, en uno de los videos previos yo había dicho que una de las formas más fáciles de empezar con los coeficientes estequiométricos es justamente buscar las fuentes únicas de elementos. Entonces, la plata está acá y está solamente acá, entonces balancear la plata puede ser útil. Ya está balanceada porque tengo uno en cada uno. Y después tengo el hidrógeno que está solamente acá y el hidrógeno que está solamente acá.
el oxígeno está en 3 compuestos, con lo cual el balance va a ser muy tedioso, y el nitrógeno está en 2 compuestos. Entonces a lo mejor si yo de entrada veía, bueno, tengo una plata, ¿quién es el otro que está solito en un compuesto en reactantes y en un compuesto en productos? El hidrógeno. Bueno, acá tengo 2, entonces acá necesito 2. Y después a lo mejor contaba y ya era suficiente en lugar de estar haciendo todo el método algebraico, ¿sí? Pero bueno, funciona, por ahí tiene sus vueltas. Yo elegí este que es bastante complejo para justamente que vean que no siempre conviene empezar por A, sino que conviene comenzar por una ecuación que tenga un coeficiente, como en este caso B, que esté solito y sin multiplicar, ¿sí? Casi siempre si elegimos este, vamos a tener estas situaciones, ¿no? Que todo nos va a quedar en términos de un medio, a lo mejor. Entonces, podemos elegir E, que ya va a venir multiplicado, y bueno, despejar en términos de E, ¿sí? Pero bueno, siempre tratar de buscar alguna ecuación simple que me dé un término como B, en este caso que está presente en 3 ecuaciones, más que A, que está solamente en esta, ¿sí? Eso por un lado. Y después, tratar de que las ecuaciones, a lo sumo, me queden justamente como en este caso, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y planteo un sistema de ecuaciones como se ve en matemáticas, ¿sí? En una ecuación despejo una incógnita y reemplazo esa letra, esa incógnita, en la otra con lo que despejé. Entonces así me aseguro de que una ecuación, de que una de las dos quede solamente en términos de una incógnita, y puedo realmente obtener el valor numérico de esa, ¿sí?